Buenas tardes a todos, a todas las personas que asisten aquí directamente en presencia y a todos los que estáis en streaming siguiendo estas jornadas. Yo lo primero que tengo que decir, obviamente, y es obligado pero querido, es agradecer a la Fundación Gabeiras que me haya convocado a estas jornadas porque me veo afectada en dos perspectivas que para mí son facetas de mi personalidad. Una como jurista, otra como artista amateur, que yo le doy la definición de amante de la práctica artística cuando tienes tiempo, que es poco en mi caso, pero ahí está. Según pasen los años, pues iremos ampliando ese tiempo, espero. Es además, yo creo, un encuentro relevante y pertinente en el contexto actual. Y además es relevante precisamente porque nos aporta, y yo creo que esta mesa en la que estoy muy bien acompañada va a ser muestra de ello, parte de una visión, decía, interdisciplinar que creo que es absolutamente necesaria para analizar cuál es el contenido del derecho a la libertad de creación artística, cuáles son sus límites y cómo reaccionamos ante fenómenos que muchas veces escapan de lo estrictamente jurídico. Digo que estoy muy bien acompañada porque en esta mesa cuento con dos mujeres artistas o artistazas, que son Charo Corrales, allá al fondo de la mesa, y Concha Jerez, también muy conocida por sus reconocimientos y sus premios y toda su trayectoria artística. Y contamos también con un hombre en esta mesa, que yo creo que es importante, que es Jordi Claramonte Arrufat, que es filósofo, y por tanto yo creo que en esta mesa, después de trazar un breve contorno jurídico, vamos a poder tener en cuenta la experiencia propia de los artistas, sus reflexiones y las reflexiones desde una perspectiva del propio pensamiento más abstracto, pero desde luego con aplicación en la práctica de la teoría de la filosofía. Quisiera yo empezar haciendo una breve alusión al marco jurídico de las censuras y de los límites a la libertad de creación artística. ¿Qué es lo que hacemos cuando creamos? Durante estas jornadas han intentado definir cuál es el objeto de este derecho fundamental. Yo voy a decir mi opinión porque no puedo evitarlo. La libertad de creación artística parte primero de ese proceso de gestación. ¿Y qué hacemos cuando creamos? Imaginamos, pensamos, relacionamos, elegimos técnicas, metodologías. Todo eso es un proceso de gestación que luego, y esto es importante, alumbra algo nuevo. Una obra, y da igual en qué técnica o con qué lenguaje se haya realizado. Puede ser collage, puede ser pintura, puede ser performance, pueden ser nuevas intervenciones artísticas en el ámbito de lo digital. Son dos momentos, gestación y alumbramiento, que le dotan al derecho a la libertad de creación artística de una especificidad propia. Por eso yo creo que, en efecto, este derecho fundamental es un derecho fundamental autónomo. Obviamente está ligado al derecho a la libertad de expresión, obviamente está absolutamente intricado con el derecho a la libertad ideológica, a la que también se ha hecho alusión, pero tiene algo más. No se trata solamente, y no se me entienda solamente como un menosprecio a la libertad de expresión, no se trata del enunciado de juicios de valor, se trata de algo más, de alumbrar, como he dicho, algo nuevo. Y precisamente por esto, la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual nos ayuda también a definir este contexto, este objeto del derecho a la libertad de creación artística, porque habla de obra, de innovación, de creación, de algo original. Y el derecho reconocido en la Constitución protege ambos fenómenos de injerencias externas. Y esto es importante. No solo ese proceso en el que uno pergeña, en el que uno crea, sino también aquel en el que uno va a poner a disposición de todo el mundo, porque yo creo que todo artista quiere, a lo mejor no todos, pero en su mayoría, que su obra se lea, sea vista, sea disfrutada. Y precisamente por eso es importante desde la perspectiva de la sociedad democrática, porque son diversas y plurales manifestaciones de entender el mundo. Yo entiendo que el objeto de la libertad de creación artística es ese fenómeno que nos permite comunicar esta complejidad del mundo desde muy diversos ámbitos y con muchas y diversas ideologías. Y no solo, como se decía al final esta mañana, con un ámbito de querer ser solo lo bello o lo sublime. Hay muchísimos objetivos y muy diversos, y esto es algo que nuestra Constitución protege: libertad, diversidad y pluralismo. Cada vez que un artista prefiere callar porque se encuentra con límites disuasorios,
perdemos una aproximación nueva al mundo. Por eso la protección del derecho a la libertad de creación artística es, de igual forma que la libertad de expresión y la libertad de información, basamento esencial de una sociedad democrática. La propia Constitución tiene un ámbito de protección que yo voy a llamar negativo, es decir, prohibición de la censura previa, que es lo que podemos entender como una censura más directa. El artículo 22 prohíbe la censura previa. ¿A qué se refiere la Constitución? ¿Cómo ha interpretado el Tribunal Constitucional esta censura previa? Como aquella censura que es o parte de los poderes públicos y que se hace de forma previa. Es decir, voy a comprobar que tu discurso, que tu arte se adecúa a unos valores abstractos que yo he definido y que considero que son, de alguna manera, los mejores o los únicos que me permiten proteger esas ideas de moralidad, y pon todas las X que quieras. Y voy a darte el plácet. Si no tienes mi plácet, no podrás exhibir tu obra y en algunos casos incluso ni siquiera crearlos. Bien, evitar que esto se produzca es absolutamente básico y por eso la Constitución española lo recoge como una prohibición directa que en caso de vulnerarse pues activa todo el engranaje de mecanismos jurídicos que tenemos para defender este derecho fundamental. No hay que confundir esto con otra previsión del artículo 20 de la Constitución española, que es la posibilidad del secuestro, esta palabra quizá es un poco llamativa, del secuestro judicial. Y no hay que confundirlo porque una cosa son las censuras de poderes públicos, entendidos, si queréis, como una administración, de la intervención de un juez en determinados casos para garantizar que no se produzca un perjuicio irreparable en los derechos de terceros. Hay casos, por ejemplo, en la película de Serbian Film, que tanto en el Festival de San Sebastián como en el Festival de Sitges fue suspendida su exhibición porque se estaba en la sospecha o había indicios de que podía haberse cometido un delito de pornografía infantil. Obviamente, cuando se supo que en aquella película no se había cometido ese delito, se habían utilizado muñecos, etcétera, pues esta medida judicial para evitar bien perjuicios irreparables, bien que el objeto de un proceso que se está dirimiendo pierda, podríamos decir, su razón de ser, pues obviamente no son lo mismo. Una cosa es esa censura previa directa para otorgarte un plácet a lo que tú haces y que por tanto coarta el mismo núcleo de la libertad de creación artística, que una intervención judicial, en este caso de forma mucho más limitada y basada en los objetivos que acabo de decir. Obviamente, el ejercicio de cualquier derecho fundamental está limitado y aquí entran otros límites que no constituyen censura. ¿Cuáles son esos otros límites? Esos otros límites son los límites que la propia Constitución establece en el artículo 20, en el 24, el respeto a esos otros derechos de la personalidad, como es el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y con especial mención de la protección de la infancia y de la juventud en su desarrollo físico y psicológico y, obviamente, el resto de derechos constitucionales que están reconocidos como tales, como derechos fundamentales en la sección primera. Aquí es donde en ocasiones se producen conflictos, como ya se ha dicho antes, y cuando entran en conflicto varios derechos fundamentales, generalmente en este ámbito suele ser, por ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la intimidad. En este caso, lo esencial es la ponderación entre derechos que realizan los jueces. ¿Es esto una forma de censura? No, obviamente. Es la forma en que los órganos judiciales, que son los llamados a ellos, tienen que dirimir cuál es el derecho fundamental que prevalece en uno y otro caso. En este ámbito yo creo que es muy útil, precisamente porque el derecho a la libertad de creación artística bebe también del derecho a la libertad de expresión, importar toda la jurisprudencia, que es mucho más abundante y numerosa en la protección de la libertad de expresión, al ámbito de la protección del derecho a la libertad artística. Y entonces hay que tener en cuenta pues, diversos valores. Algunos son propios del derecho a la información, como por ejemplo la relevancia de las personas sobre las que se da una información, el hecho noticiable. ¿Cuáles son los límites propios de la libertad de expresión? En principio, la libertad de expresión te ampara a valorar, a emitir juicios, siempre y cuando estén dentro de un contexto, no sean gratuitos, relacionados con otros derechos fundamentales.
Pero no existe, y esto es importante, no existe un derecho a no ser ofendido. Lo digo porque en ocasiones parece que en el ejercicio de nuestros propios derechos fundamentales, cada uno desde su vertiente, tendemos a pensar que son absolutos y no es así. Entonces, el problema no está tanto en la ponderación entre derechos fundamentales en las que el juez cuenta con elementos suficientes para determinar a partir del contexto, en qué contexto se han vertido determinadas expresiones, quién las ha dicho. ¿Era un debate político? En ocasiones se dice, se protege especialmente a periodistas que han llegado a decir cosas que uno podría pensar que son barbaridades precisamente porque estaban en el fragor de un debate político, interesante, público. Esto podemos trasladarlo a la libertad de creación artística teniendo en cuenta además elementos específicos como son, utiliza un lenguaje propio que no es el habitual y que, como he dicho, pueden ser las diversas técnicas y su diversa manera de ver el mundo. En esa ponderación que realiza el juez, como he dicho, no se produce censura previa, pero donde quizá ni previa ni posterior, es decir, es la labor a la que están llamados los jueces y tribunales en la Constitución, pero ¿dónde podríamos decir que se produce quizá otro tipo de censura? En lo que yo en otro foro y respecto de la libertad de expresión llamé la hiperreacción, es decir, cuando son los propios actores sociales los que hiperreaccionan para la defensa de determinados derechos fundamentales. Me estoy refiriendo a la acción, por ejemplo, de diversas asociaciones civiles o de diversas fundaciones que se dedican de forma sistemática a interponer querellas contra aquellas obras artísticas que les resultan ofensivas. Pues reitero, no existe un derecho a no ser ofendido. Sí existe un derecho al honor, pero entonces tendrás que ponderar si realmente ese derecho al honor se ha visto vulnerado. Y el derecho al honor, en principio, es un derecho personalísimo, que además cambia en función de la evolución social, como también se ha dicho. Entonces, esta hiperreacción, cuando la intervención penal tendría que ser siempre la última ratio, ¿qué provoca en muchas ocasiones? El llamado chilling effect o efecto disuasorio. ¿Qué creador se lanza a seguir? Antes hemos tenido el ejemplo de Eugenio Merino. ¿Qué creador se lanza a seguir con su idea? Tienes que ser valiente, sabiendo que tienes una querella interpuesta, que vas a tener un proceso penal por delante. En la mayoría de los casos, y esto es una buena noticia, el proceso se archiva o hay una absolución, precisamente porque muchas veces es difícil, y hablamos ahora en concreto de la libertad religiosa, determinar dónde está el dolo con esa intención de ofender unos sentimientos religiosos. Por otra parte, este tipo de delitos, desde los estándares internacionales de defensa de la libertad de expresión, plantean alguna problemática en cuanto a su formulación, quizá en ocasiones excesivamente genérica, porque toda ley que limita un derecho fundamental tiene que ser previsible, cierta, concreta, clara. Los ciudadanos que reciben, que van a tener que aplicar esas leyes, tienen que saber a qué están expuestos. Entonces, en el ámbito de la libertad de expresión y en el ámbito de la libertad de creación artística, la hiperreacción en ocasiones de la sociedad civil puede provocar este efecto disuasorio que comporta finalmente la autocensura. ¿Y qué es al final censura o autocensura? Impedir que algo que hemos creado salga a la luz, impedir que el pensamiento plasmado en una obra se vea, se disfrute, y eso va en contra de lo que yo he definido al principio como uno de los elementos esenciales de estos derechos, que es la garantía de la diversidad y del pluralismo, más en una sociedad altamente compleja en la que estamos actualmente. Pero aquí tenemos hasta ahora un panorama de censura previa directa por parte de los poderes públicos, que yo os digo que en principio en países como el nuestro o de nuestro entorno no existe. Un contexto limitador, que es tu derecho, lo vas a tener que ejercer con respeto a otros derechos, y puede ser que te veas en la tesitura de acudir ante los tribunales para defenderlo, y ahí entra la tarea esencial de la ponderación, con ese peligro de que esa ponderación tan habitual desde la perspectiva jurídica se vea ciertamente condicionada por una hiperreacción civil, y luego estamos asistiendo a otro fenómeno, que es ya la censura, que podríamos denominar blanda, aunque no es nada blanda, de los operadores privados. Cuando, por ejemplo, una plataforma este verano
HBO y la BBC retiraron contenidos de su catálogo de películas. En el primer caso, Lo que el viento se llevó, por considerar que se ofrecía una visión racista, una visión paternalista de los negros. ¿Y qué es lo que dijeron? La vamos a retirar para poder ofrecer la contextualización de esta película. Mi pregunta es, obviamente 2 o 3 semanas después la volvieron a poner en el catálogo, pero mi pregunta como jurista y como persona es, ¿necesito que una plataforma privada, que es una empresa, decida que me tiene que ofrecer un elemento contextualizador? ¿No soy yo capaz de dar esta visión crítica y entender que no puedo trasladar los esquemas mentales y los derechos que progresivamente hemos ido adquiriendo y se han ido reconociendo a otras épocas pasadas? En el segundo caso, el capítulo era de la BBC, de los Monty Python, una serie de los Monty Pythons también, que era una que hablaba de los alemanes y entonces, bueno, un tema sensible. John Cleese se declaró tan enfadado que enseguida volvieron a ponerla. Esto pasa también en la libertad de expresión. Son las plataformas los medios idóneos para decidir qué discurso es correcto, qué discurso puede resultar atentatorio de un derecho fundamental, qué discurso, en fin, puede ser considerado como desinformación o fakes. ¿Realmente eso tiene que ser así? Son preguntas que ahora yo creo que están en boga, pero que provocan también, creo yo, un efecto disuasorio en los creadores. Y esto es lo que me parece más peligroso. Yo propongo, antes de pasar la palabra a Charo, que ha vivido en sus propias carnes ejemplos de lo que estábamos hablando, propongo también tener en cuenta elementos extrajurídicos, tanto en la ponderación que realizan los jueces y tribunales como en la aproximación de la sociedad civil ante las obras de arte. En primer lugar, el sentido del humor. No en el sentido puramente cómico de me voy a reír de todo, sino ese sentido del humor que te permite tener una visión más amplia de las cosas. En segundo lugar, la suspensión de la incredulidad, decía Eco citando a Coleridge, es decir, aquello que vemos, en realidad, suspendo la credulidad porque estoy viendo una película, es que no es real, por muy realísticamente, me permitís este palabra, que esté plasmado. Y luego tener en cuenta que no podemos juzgar en tiempos nuevos tiempos pasados y, sobre todo, el respeto a la pluralidad y a la libertad de creación y de expresión de cada uno de nosotros, no solo de aquellos que hacen cosas que no nos molestan ni nos ofenden. Pues bien, os voy a pasar ahora a Charo Corrales, que es una artista que trabaja además precisamente en el ámbito de la mujer, en el ámbito del género, en el ámbito de lo femenino, a través de fotos, de pinturas, y que en ese lenguaje que puede ser considerado transgresor y ofensivo por algunos, se ha visto ella misma, podríamos decir, bueno, lo va a explicar mucho mejor ella que yo. Charo, te cedo la palabra. Bueno, no sé si me van a poner la imagen de la obra que... No, no es esa. Esa no es. Ah, bueno, yo lo paso entonces, ¿no? Ay, esa es. Bueno, primero de todo, darle las gracias a la Fundación Aveira por invitarme. Y bueno, os voy a contar mi experiencia. Esta obra fue censurada, atacada y vandalizada, no sé si se aprecia bien, la rajaron de arriba abajo. Contaros un poco de dónde surge esta obra. Esta obra forma parte de una muestra que, bajo el título de Inmaculada sin remedio, reúne a 14 artistas. Es un proyecto colaborativo que tiene como doble objetivo visibilizar a mujeres artistas y contribuir a crear un nuevo imaginario sobre la mujer actual, partiendo de la revisión de estereotipos y prejuicios creados a lo largo de los siglos por nuestra sociedad patriarcal. Esta exposición, Inmaculada sin remedio, está enmarcada dentro del año de la celebración de los 400 años del nacimiento del pintor Murillo, que se celebró en Sevilla en 2018 y se extendió al 19. Aunque parte de una revisión de la herencia del pintor Murillo en la formación del modelo impuesto de feminidad, mediante la figura de la Inmaculada, que representa la virginidad inalcanzable y la perfección inalcanzable, la propuesta hecha por las artistas va más allá. Tiene la intención de hablar de la mujer actual y de la mujer real. Construyen discursos que nos hacen pensar aún a costa de incomodarnos.
y huyen del relato único, que es la manera de ver la realidad que no acepta otros relatos distintos al propio. Mi obra, esta en concreto, se llama Con flores a María y es un fotomontaje, no es una pintura. Yo no pinto, ya me gustaría. Soy fotógrafa y también utilizo el performance, sonido, más cerámica, muchas cosas, muchos medios. Es un fotomontaje del cuadro de la Inmaculada Concepción de Aranjuez de Murillo, con un autorretrato mío. La intención con la que realicé esta fotografía, este fotomontaje, bueno, está impresa en seda, por eso a mí fue tan fácil rajarla y no estaba obviamente protegida por nada. La intención con la que hice, a modo de metáfora, yo quería que recayeran sobre mí, en extensión por todas las mujeres, las cualidades positivas que se le ha atribuido siempre al icono de lo femenino que representa en nuestra cultura la Virgen María. Sin dejar de reivindicar el derecho a vivir una sexualidad plena, sin tapujos ni castraciones, y reivindicando el autoconocimiento y el autoplacer para una vida más plena de las mujeres. Dicho esto, esta exposición, en la que yo fui comisaria junto con otras 3 artistas, os cuento, se puso el 6 de enero al 31 de enero de 2019 en la Sala Antiquarium de Sevilla. El catálogo lo financió el Ayuntamiento de Sevilla, no hubo ningún problema. Canal Sur hizo un programa donde se veían todas las obras, donde las comisarias, 2 de ellas explicaban, no pasó nada. En marzo de 19 este proyecto va a una asociación cultural, Harina de Otro Costal, en Trigueros, Huelva, es un pueblo en Huelva, no pasa nada. Y el 9 de mayo se inaugura en la Galería de Presidencia de la Fundación Botí de Córdoba. Esta exposición, bueno, ahora no, es que me pongo, soy así, es que soy así de anárquica. Tengo hecho un guión para no saltarme las cosas y ya me lo estoy saltando, porque es que me aburro de mí misma de escucharme. Horroroso aguantarme. Lo que quería decir es que esta exposición está promovida por la Delegación de Igualdad y la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí. Lo que quería decir antes es que tengo puesto una querella, bueno, yo no sola, pero a mí me han encontrado, a otras no, las 14 artistas, más la presidenta de la Fundación Botí, por ofensa al sentimiento religioso. Entonces, os cuento un poco qué pasó en este momento. Lo que quería contar es que esta exposición está en una galería que pertenece a la Fundación Botí, pero lo que pasa es que la galería está en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba. Cuando la exposición inaugura un jueves, el lunes me llaman desde Igualdad, porque es la que organiza realmente la exposición, y me dice que el PP, el Vox y Ciudadanos quieren que se retire mi obra y que ellos, por supuesto, no van a retirarla. Eso pasa un lunes, hablan de que se van a reunir el martes y no les da tiempo a reunirse porque la obra la rajan, ¿no? Esto provoca un gran revuelo mediático, a mí no para, yo casi me entero por la prensa antes que enterarme por ella. Y a la vez de este revuelo mediático, sale en prensa muchísimo, también recibo muchas amenazas y muchos insultos por las redes sociales. Lo que quería transmitir aquí, aparte de que ahora os cuento todo lo que pasa, ¿qué le pasa a un artista cuando se encuentra en esta situación? O sea, el bloqueo emocional es grandísimo. Tengo de todo, gente que te apoya y gente que te dice, es que te lo estabas buscando, ¿a quién se le ocurre hacer ese fotomontaje? ¿A quién se le ocurre? Es como, no te metas con quien no puedas meterte. Entonces ahí ya empezamos a hablar de derecho y libertad de expresión. A mí me llaman muchos medios, no atiendo a todos porque algunos ya, bueno, cuando empiezan a hablarme ya les veo la intención que tienen, les digo, lo siento, por ahí no voy. Me llegaron a llamar desde incluso creo que fue una televisión para conectarme con la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, la que finalmente ha puesto la querella y la que, por supuesto, se pronunció durante todo este escándalo que produjo la censura de la obra. El PP puso una denuncia
a la exposición, quería que se retirara la exposición, ¿vale? Y a la vez que pone la denuncia se monta una recogida de firmas que la promueve la plataforma Azdoir, que además de la recogida de firmas realiza concentraciones fuera de la galería, también organizan rezos para no sé con qué función, porque era una blasfemia lo que yo había hecho y tenían que rezar por la Virgen María, ¿no? Y incluso llegaron a encontrar objetos punzantes a gente que iba a la galería para que querían seguir rompiendo la obra. Entonces, esta violencia tan grande, de verdad que yo la sentí sobre mí, o sea, no era solo sobre la obra en sí. De pronto hay una parte de la sociedad que no es capaz de respetar que te puedas expresar dentro de una galería, no estoy en la calle, no estoy fuera de mi contexto, ¿no? Bueno, estuvieron toda esa parte negativa. Después, de verdad, que los colectivos feministas de Córdoba, bajo el lema Yo soy Inmaculada, apoyaron la muestra y presentaron quejas a la Diputación exigiendo la protección de la libertad de expresión. Yo pedí muchísimas veces que la obra no se retirara, se retiró, porque con el concepto de que, bueno, si algo está roto, se retira. Yo le dije que la obra ahora estaba realmente acabada, que yo no tenía ningún problema que la obra estuviera rota. En realidad, la obra viene a decir la violencia que estamos recibiendo las mujeres, ¿no? O sea, que todavía existe en nuestra sociedad y es una realidad, ¿no? Creo que la obra ha tenido su cometido, ha creado mucha polémica entre lo que me llegó de grupos cercanos, gente que en familias, en trabajo, gente que estaba de acuerdo, que no. Incluso gente que no conozco me ha conocido luego, me ha dicho, he dejado de hablar, tu obra me ha servido para dejar de hablar gente que tiene una mentalidad muy cerrada. No sé, creo que ha creado estragos, ¿no? Bueno, os sigo contando un poco. También asociaciones de artistas como MAF, Blanco, Negro y Magenta y UABA mandaron comunicados de apoyo, y hay un momento de inflexión para mí en todo esto, porque realmente yo estoy muy bloqueada cuando pasa todo esto, ¿no? No sé qué hacer, me quedo, no lo entiendo, ¿no? O sea, no, cuando digo no entiendo lo que está pasando, me dicen siempre, pero tú sabes lo que tú haces. Sí, y es verdad que yo me expongo mi cuerpo, y de hecho soy yo, se reconoce que soy yo. Me puse una corona de flores para que se reconociera que era yo, que no era la Virgen Inmaculada. Yo no quería hacer, bueno, no voy a justificar la obra porque no es el sitio, ¿no? Pero bueno, entonces el punto de inflexión, el 23 de mayo, está todavía la exposición. Del 19, el obispo de Córdoba, en su carta semanal, menciona a la exposición o lo que ha ocurrido. No lo menciona explícitamente, pero vamos, yo me entero de esta carta por la prensa, y la prensa hace una relectura de la carta del obispo. Ahí relaciona a las mujeres con Satán, y ahí ya pudo conmigo. Ahora, ahí desperté, fue como la bofetada, ¿no? Y bueno, después de esto, pues hice esta obra, ¿vale? En este intervalo recibo, bueno, ya casi al final de este periodo, recibo una oferta, bueno, me llaman de Benito Padilla, del director de la colección Censor Red, me llama que tiene interés de comprar la obra. Lo menciono aquí porque él fue un gran apoyo moral, porque también había tratado con otros artistas que le había pasado lo mismo, y entonces a mí me ayudó mucho hablar con alguien que tenía una perspectiva diferente a la mía. Y bueno, contándole, le digo, estoy mal, y ya cuando otra vez que me llama le digo, ha pasado de la carta y ahora me he puesto a crear, ¿no? Porque me he dado cuenta que la única manera de salir de donde yo estaba era crear y hacer cosas para contar lo que me estaba pasando, ¿no? Y esto conecta con, si mi obra fue censurada y la exposición intentó ser censurada entera, yo también me planteo esa autocensura. Ahora mismo vivo siempre con la campanita aquí de hasta dónde voy a llegar. Por supuesto, es un reto que me pongo a mí misma, me doy este miedo, digo, voy a llegar más. Ahora estoy aquí y voy a dar otro paso más y otro paso más. Incluso antes escuchaba amigos me decían, no vayas por ahí, ¿qué necesidad tienes de hacer esto? Ahora digo, pues lo voy a hacer. Si a lo mejor voy a abordar una frase en un niño Jesús, la escribí la frase, me dice mi amiga, esa frase ahí, digo, bueno, le voy a quitar 2 palabras, pero la frase sigue, ¿no? No sé, me ha dado esa fuerza, ¿no? Pero por otro lado, me planteo que toda esta censura
la intención que tiene no solo, bueno, la querella que nos han puesto a nosotros, esto va a ser interminable. El 12 de diciembre tengo que ir a Fiscalía a declaración, pero aunque el caso no llegue a más, ellos van a seguir, o sea, estos abogados cristianos siguen hasta el final. Ya ha pasado con el coño insumiso y ha pasado en otros casos. Esto es un coste muy grande para los artistas, que somos personas normales, con una economía normal, y moralmente a mí, por ejemplo, y psicológicamente me cuesta trabajo seguir creando y seguir viviendo. Yo ahora llevo desde el 10 de marzo que me escribieron, que recibí la querella, con la cantinera del tiempo que va pasando. Cuando ya me entero que es el 10 de noviembre, otra vez el tic-tac desde septiembre. Ahora fui el 10 de noviembre, 20 minutos antes me entero que no puedo entrar porque razones técnicas. Ahora tengo el tic-tac del 12, ¿no? Pero sé que el 12 no es el final, es más. Y algo que dijeron en la charla anterior es: ¿quién denuncia a los que nos denuncian? ¿No? O sea, estamos muy indefensos. La denuncia que el bebé puso no llegó a más. Os leo un poco lo que dijo el fiscal o el juez. La denuncia del bebé contra la muestra Maculada sin remedio, en su escrito señala que no ve intención de ofensa de la autora ni que se realice escarnio de los dogmas de una confesión religiosa. Pues, bueno, esa es una obra que hice que se llama Con flores amarillas 3, con una camiseta de flores, y bueno, me puse una línea roja de arriba abajo como la raja del cuadro anterior, y está impresa en seda. El tamaño no es muy grande porque no tengo presupuesto, igual que me pasó con la otra, no tenía presupuesto, la hice pequeña, hubiese hecho una con flores amarillas gigantes, pero no pude. Y está protegida por un metraquilato, esta vez no la pueden rajar, donde está impresa la carta del obispo, para que esa carta quede para los restos, ¿no? Y a ver quién es capaz de leerla y entenderla. Pero es muy dañino lo que dice, otra vez relacionando a la mujer, la lucha de la mujer con Satán, y que al final, bueno, todo va a ir bien y que seguiremos yendo con flores amarillas este mes de mayo, ¿no? Y bueno, ya no cuento más, yo creo que más o menos lo dejo. Bueno, sí, aquí lo último, esos son todos los insultos, bueno, una recopilación de todos los insultos que aparecieron, que me dijeron, y yo los bordé en fieltro como si fuesen los mensajes de Facebook, ¿no? Eso se pusieron en Imagine Arts, que me invitaron a exponer todo este trabajo, y la exposición se llama Un minuto de gloria, porque una de las cosas que me decía: necesitas provocar para tener un minuto de gloria, porque no sirves para nada. El rosa están todos los atributos a mujeres: demonia, loca, fea, feminazi, furcia, sacrílega, es que ni lo leo, repulsiva, resentida, miserable. Tolerancia cero contra la depravación y el mal gusto. Espero que todas tus obras sean quemadas. Alma del demonio, hija de Satanás. Pronto te verás en la mierda de donde nunca habías pensado salir. Un saludo y que te follen. Fui a la policía para denunciarlo, porque realmente tenía miedo, porque mis datos están públicos y Sevilla es muy pequeña. Y me dijeron que no podían hacer nada porque tienen que decir: te voy a matar, te voy a quemar, ¿vale? Ellos saben lo que están haciendo, nosotros lo único que hacemos es crear, intentar reivindicar y bueno, contar cosas, ¿no? Y nada, muchas gracias, yo creo que ya es suficiente. Pues muchísimas gracias, Charo. Yo creo que lo que nos tenemos que quedar también es en tu capacidad de darle la vuelta y poder seguir haciendo arte con todo eso que te han echado encima. Esto es lo que es el efecto disuasorio, ¿no? El generar bloqueo en un artista. ¿Y quién habla y ha hablado de su arte muchas veces de la autocensura? Pues Concha Jerez, una artista consagrada ya en nuestro país, que nos va a hablar un poco de cómo se autocensura o no, o expresa lo que es a través de su obra. Te cedo la palabra, Concha. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, el tema de la autocensura es un tema que yo he venido trabajando, en concreto desde el año 74 hasta la actualidad. ¿Por qué esta fijación tan absoluta? Pues porque yo empecé con esos trabajos de la autocensura en pleno franquismo, claro.
Entonces, si ante cualquier hecho político yo reaccionaba públicamente, obviamente, pues me metían en la cárcel o efectivamente me llevaban a los tribunales, pero al final era la cárcel, incluyendo otras maravillas que ocurrían en las cárceles. Pero, claro, murió Franco y en el año 76, que ya había muerto Franco, hice, paradójicamente, mi primera exposición sobre la autocensura. ¿Por qué? Pues porque observé que ciertamente la censura no se acaba en un régimen dictatorial y en la política, sino que hay muchísimos tipos de autocensura. Lamentablemente no me puedo desprender del tema. Yo hubiera querido, claro, porque ya parece como algo obsesivo, por supuesto no es a lo único que me dedico con mi arte, pero no puedo desprenderme porque observo que a lo largo del tiempo no solo se haya reducido, no se ha reducido la autocensura, se ha incrementado poderosamente. Y claro, ese es un tema que me preocupa mucho. ¿Y por qué hago yo esas cosas con la autocensura? No tanto por desahogo personal, que bueno, podría ser en un principio, etcétera, sino porque quiero transmitir a todo el mundo que existe la autocensura y que nos autocensuramos continuamente. Entonces, ese fenómeno ya sociológico, político, íntimo. Hoy es el día 25, el día en el que ponemos, parece que un acento en el hecho de tantas mujeres que sufren la violencia doméstica, la violencia de género y que mueren continuamente. ¿Cuánta autocensura han pasado estas mujeres? Para empezar, censura de las personas que provocaban esa violencia. Le decían, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer no sé qué, tú no puedes vestirte de ese modo, tú no puedes, así, continuamente. Es decir, que la censura no es algo solamente que está, digamos, regido por las leyes. Sí, evidentemente está regido por las leyes, pero hay una censura debajo de esa obviedad de censura que aparece en los periódicos, puede aparecer o no aparecer, puede aparecer en los cómics, por favor, puede aparecer en tantas cosas, pero que existe. Y, claro, contra esa censura existe la autocensura de por qué tantas mujeres no denuncian, por qué, todas esas cosas. Entonces, claro, digamos que ese es un hecho social que yo pienso que la sociedad debe de afrontar, porque no es una sociedad sana la sociedad que censura, aunque no sea públicamente, aunque también públicamente, y se autocensura. Ese es un problema muy fuerte, que nos lleva a qué, ya no solo a esas cosas, sino lo socialmente correcto, también. Lo socialmente correcto, no, esto está, ahora ya está mal visto, ¿no? Vale. No nos metemos con los fundamentalistas, porque vamos a la hoguera directamente. Hay ejemplos para qué decirlos, tenemos continuamente, ¿no? En el mundo árabe, en tantas cosas, aquí también, efectivamente, tú lo has te ha venido a ti un tipo también de censura que me vas a contar, está en contra de mis ideales, en contra de mi religión, en contra de no sé qué, lo socialmente correcto e incorrecto. Y, por supuesto, ya en el terreno ya más no tan dramático como pueda ser la violencia de género, esto es que nosotros somos capaces de decir incluso a las personas más allegadas todo lo que pensamos en todo el momento. No.
Nos callamos muchas veces. Unas veces es por prudencia y está bien. Tampoco hay que decirle a todo el mundo inconveniencias, porque no puede, no, tampoco está bien. Pero sí que es verdad que también callamos. Entonces, como consecuencia de esto, pues estoy ahí, dale que te pego, insistiendo, simplemente para poner eso ahí. Los artistas nos dedicamos a muchas cosas, vivimos en el mundo en que vivimos y, claro, tenemos que reaccionar ante lo que sucede a nuestro alrededor, no solo lo que sufrimos nosotros individualmente, que por supuesto, pero también lo que sufren muchas personas que no tienen voz, y que están padeciendo muchas cosas. Bueno, también hay otra autocensura y censura en términos del sonido. El sonido, nunca se habla de esto, y sin embargo, el sonido es otro tema por la cual decir, bueno, yo es que eso no puedo oírlo, yo es que, en fin. En un caso, a José Iges y a mí, en nuestra obra común, hicimos una obra en l'Hospitalet de Llobregat, pagada por la Olimpiada Cultural, en el Hospitalet. Iba a durar, parecía una cosa muy inocente, la intervención de 21 semáforos de una parte del Hospitalet. Unos semáforos que se le añadía un módulo y de lo que hablaban y creaban era un espacio de deseo. Yo creo que más inocente, imposible. Ponía X metros de deseo. Y entonces, mientras estaba esperando el peatón, oía conjugando el tiempo en X metros de deseo. Pues os puedo decir que esa obra duró un día en lugar de 3 meses. ¿Por qué? Pues porque en ese momento habían unos señores que decidieron, uno en concreto, que era policía, y decidió que a él no le decían esas cosas en su calle, ni le ponían en el suelo declarando que eso era un espacio de deseo. Entonces, existe, digamos, ese tipo de cosas son las que generan, digamos, unas cortapisas en nuestra sociedad y que es importante que desaparezcan. Y, bueno, pues los artistas seguimos R que R simplemente poniendo ahí. Yo personalmente no quiero convencer a nadie, simplemente transmitir lo que yo siento, escribiendo. No son tachaduras lo que yo hago, no, son escritos autocensurados. Muchas gracias. Nada. Si al menos el policía hubiese dicho que perturbabas el tráfico porque la gente se quedaba ahí esperando escuchar el final del poema en medio, pero claro, parece que no había ese tipo de argumentos. Pues hemos visto lo que es la censura desde fuera, cómo provoca la autocensura real, que a veces la olvidamos, muy fácil hablar de conceptos abstractos, y cómo alguien consigue darle la vuelta y exponer a los ojos de todos lo que es la autocensura y trabajar de forma continua y como una verdadera practicante. Y ahora yo creo que toca que Jordi Claramonte nos haga un cierre volviendo a una perspectiva quizá más teórica o no, o categórica desde el ámbito de la filosofía. Cuando quieras, Jordi. Pues menudo marrón. Bueno, pues aquí el filósofo, por de formación profesional, lo primero que tienes que hacer es ir a la raíz misma de las palabras, de qué hablamos cuando hablamos de censura, de dónde sale la palabra misma censura, ¿no? Y en este caso es muy sencillo, obviamente está relacionado con la noción de censo. El censo es la primera maniobra mediante la cual se ejerce una censura. El primer censo, que lo hizo un cónsul romano que se llamaba Pijus Magnificus o algo así, este señor, evidentemente el censo que hizo pretendía determinar la realidad, pretendía determinar qué era aquello que existía. O sea, el cónsul Pijus era un gran practicante de la ontología, ¿no? Quería determinar qué es lo que había. Y entonces hace un censo que obviamente solo incluía a los hombrecillos
y a los hombrecillos dotados de propiedades o que no fueran esclavos. Entonces, si os fijáis, en el primer censo de la historia, que es el de este señor, ya aparece una maniobra clara de censura, es decir, de escamoteo. Hay una parte de la realidad que ni siquiera aparece. No hay que intimidarla, no hay que taparla, es que directamente se le niega el pan y la sal, no existe. Entonces, la censura es eso, una maniobra claramente ontológica, está destinada no tanto a hacernos callar, como se ha visto en el caso de los insultos de Charo, como a hacernos desaparecer. O es más, borrarnos de tal manera que nunca hayamos existido. Esa es la finalidad y ese es el moto de la censura. Lo siguiente que hace un filósofo es intentar encontrar la complejidad debajo de aquello que parece simple. De hecho, una maniobra de supresión de la realidad o de supresión de las criaturas que pululan la realidad parecería una maniobra relativamente simple, pero no lo es. De hecho, en una primera fase hablaríamos de una censura por intimidación, que es la que efectivamente sufrió inmediatamente Charo o cualquier persona que haya sido sometida a este tipo de situaciones. Cuando hay una intimidación, evidentemente se trata de, mediante la amenaza, la violencia, simbólica, verbal o física, pues evitar que algo suceda y de hecho hacerle replegarse, ¿no? Esta es obviamente la forma de censura más habitual y que de hecho hemos tenido aquí ejemplos, pero fijaros cómo se transforma la historia de Charo tal como la va contando. Como al principio es una historia de intimidación, pero enseguida, en cuanto empiezan las querellas judiciales y las citaciones y las cuentas atrás, se convierte en una cosa que una investigadora canadiense llamada Margaret Roberts llamaría fricción. ¿Por qué? Porque para seguir adelante con su vida, para seguir adelante creando, Charo en este caso, tiene que como arrastrarse en una especie de entorno pringoso, cansino, que la obliga a una serie de viajes, de dispersiones, de distracciones, ¿no? Que distracción en latín significa locura. Una locura de intentar enfrentarte a algo, simplemente para poder seguir siendo. Margaret Roberts utiliza la fricción pensando en contextos contemporáneos. En concreto, ella investigaba las maniobras de censura del gobierno chino y cómo cuando el gobierno se daba cuenta que ya la intimidación no funcionaba o dejaba... en fin, la intimidación no es muy elegante, que digamos, ¿no? Es una estrategia que... como las viejas buenas estrategias, siempre está bien, siempre puedes volver a ella, ¿no? Y ejercer la violencia, pero no tiene buena prensa. Entonces, el gobierno chino, que son muy delicados en estas cosas, empezaron a hacer fricción. Es decir, tú querías averiguar dónde estaba una persona que había desaparecido, por ejemplo, entonces no te negaban la posibilidad de que lo investigaras, pero lo hacían extremadamente cansino. O sea, tú querías averiguar algo, tenías que atravesar, como digo, desiertos de cansinismo burocrático, de solicitudes, de procedimientos. Nadie te negaba tu derecho a investigar, pero te lo tenías que currar mucho. Y eso generaba un contexto de censura, como veis, diferente, porque el discurso del poder, al ejercer su exclusión, es diferente. Ya no te están diciendo, ya no te están amenazando, no te están diciendo, no, claro que puedes, incluso te animan, investiga, criatura. Claro, realmente te va la vida en ello, ¿no? Ese sería el segundo tipo de maniobra de censura. Pero también se dieron cuenta los chinos de que esto tenía sus aqueles, porque la gente tiene mucha paciencia, tenemos mucha paciencia. Y además cooperamos y hacemos equipos de investigación y de denuncia y de seguimiento. Y entonces había un momento en que la fricción estaba dejando de ser efectiva como maniobra de censura. ¿Y con qué dieron? Con el tercer término, con la inundación. En la inundación ya no es que, como sería con la intimidación, que te amenacen o eviten que investigues. Ni siquiera es que te lo pongan difícil y que sea cansino, es justo lo contrario. Te lo ponen súper fácil. Tienes acceso a toda la documentación, pero tienes acceso a tanta documentación que es completamente inmanejable. Entonces, hay otro tipo de censura que además tiene mucho que ver, ya no con China, sino con nuestros contextos cotidianos aquí, con la sociedad de los medios de comunicación de masas y tal, en la cual la intrépida artista investigadora que quiere averiguar algo se ve completamente anegada por toneladas de documentación, de información, de falsas noticias, de desinformación, de rumores, de cosas que funcionan de tal manera que acaban determinando la realidad, de hecho, como el censo del cónsul, acaban estipulando lo que existe simplemente por esa especie de sensación de desamparo ante esa abundancia, ¿no? ante esa brutalidad.
Si la intimidación es la forma clásica de la censura y la fricción y la inundación son dos formas relativamente contemporáneas, Margaret Roberts se queda aquí. A mí me parecía que se quedaba un poco corto, porque de hecho me parece que justo nos estaba, este esquema, que podíamos haberlo dejado así, nos estaba escamoteando a su vez a nosotros lo que seguramente, al menos para mí, sea la forma más terrible de censura, que sería la censura, por ignorancia. No hay peor censura que la de aquel o aquella que no sabe que está siendo censurado, que no sabe lo que puede saber, que ni siquiera puede desear saber. Y eso es muy jodido. Entonces, me parece interesante sobre todo para plantear que la censura por ignorancia nunca es un punto de salida. Nunca empezamos desde la ignorancia. Eso lo pensaba Rousseau y pocos más. No hay tal cosa como un estado de inocencia, de ignorancia flotante. El estado de ignorancia es un estado producido, es una construcción social y política a la que se llega a veces después de una guerra civil, a veces después de periodos muy extendidos de dictadura o de control. No es, por tanto, un primer paso, sino un último paso. Y si en algún momento tenemos que dar un diagnóstico de censura por ignorancia, entonces tendremos que ver que eso se puede rastrear y podríamos rascar a ver cómo es que hemos llegado a ignorar aquello que deberíamos saber. Si lo pensáis ahora con la crisis climática y con tal, muy a menudo nos está pasando algo así. De hecho, podríamos rastrearla por todos los... Ahora mismo están matando a activistas medioambientales en medio mundo, intimidación. Están ofreciendo formas fatigosas de investigación y formas inundantes, pero al final lo que acaba produciendo es una especie de desgana, como nos pasa a todos ahora al final de la pandemia, de hartazgo, en el cual aceptamos prácticamente gozosos nuestra ignorancia. Aceptamos que no tenemos ni idea de lo que está pasando y nos dejamos guiar ciegamente. Y eso es terrible, compañeros. Este esquema ha salido un poco retorcido. El aspa esa debería estar en el centro. Yo nunca hago PowerPoint, siempre utilizo una pizarra y hago rayas, pero aquí, como este sitio mola tanto, no había pizarra y me tocó hacer el será culpa mía, ¿no? Pero vamos, el aspa debería estar en el centro, de tal manera que se genere una especie de circulación, ¿verdad? Y las flechas irían de intimidación a fricción, tal como lo he explicado, de inundación a ignorancia, y de ignorancia, porque la ignorancia al final, como no, puede acabar reventando por las costuras, los poderes establecidos normalmente vuelven de nuevo a la intimidación. Y ahí se cierra el ciclo, ¿verdad? Esa sería un poco la cosa. No sé si tengo más diapos. Bueno, aquí está en algo más cíclico. Y habría que ver, porque de hecho en esto, no sé qué tal voy de tiempo, soy un chapas inverosímil, no estoy viendo qué tal voy de tiempo. Tú me cortas, ¿no?, cuando acabe. Sí, tienes 2 minutejos más para poder pasar a las preguntas. 2 minutejos. Bueno, pues simplemente, con esto acabo, decir que la censura, del orden que sea, se establece, funciona también en dos diferentes direcciones. En una tiene que ver con el acceso a la información, entonces evidentemente el miedo o la intimidación, el chilling effect, y la fricción son dos formas cualitativamente diferentes de limitar el acceso a la información. Pero eso no es todo. La censura no tiene solo que ver con el acceso en bruto a la información. Tiene que ver fundamentalmente también con la agregación de la información. Es decir, que seamos capaces de extraer sentido, que seamos capaces de entender algo. Y en ese sentido, tanto la inundación como la ignorancia funcionan también como dos sistemas cualitativamente diferentes de impedir la agregación de información. Si lo veis, el acceso quizás sea una cuestión de sociedades más sencillas o de contextos más simples, donde se trata de saber o no saber. La agregación, en cambio, es mucho más delicada y es mucho más compleja, porque puedes tener muchísima información, como sin duda tenemos todas y todos aquí, y ser incapaces de agregarla, es decir, ser incapaces de obtener sentido de ella. Y eso, de nuevo, puede suceder por inundación o por ignorancia, y que seamos incapaces de establecer esas conexiones. Y antes de que me corte el rollo la moderadora, pues lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. ¿Hay alguna? Vale. Están diciendo que no se oye nada y que tenemos que repetirlo todo. Guay.
Pues a mí me ha parecido una visión muy sugerente, la verdad, pero no sé si me he quedado preocupada. Espero que eso pase no en toda la sociedad, porque ahora estoy pensando en qué parte de la curva me hallo, ¿no? Me da un poco de miedo. Abrimos micrófonos y nos podéis preguntar todo lo que queráis para que los ponentes os puedan contestar. Lo cual es complicado porque es la hora de la siesta. La hora de la siesta ha sido el durante. Ahora nos estamos despertando. Una cosa que quería comentar, que esta mañana lo nombré, con respecto al Estatuto del Artista, ¿qué medidas creen que puede mejorar la situación del artista en cuanto a la censura y a la falta de libertad de expresión? Porque es cierto que el Estatuto del Artista está en desarrollo, pero hay otras leyes que tienen una implicación muy directa. Se habló de la Ley 1/82, que habla del derecho al honor y a la intimidad y a la imagen personal, por ejemplo. Creo que esa ley, a mí como profesional del ámbito del derecho, creo que debe ser a estas alturas ya reformada, pero realmente desde el punto de vista del sector cultural, ¿qué creen que hace falta hacer? Esa es mi pregunta. Charo, Concha, desde el punto de vista del sector cultural, Es que hay un problema con, sí, con el mascarillas y es micrófonos. un problema con el micrófono. No sé si es con la mascarilla también, ¿no? Como no Sí. nada, preguntad lo que queráis y nosotros contestamos lo que queramos también. Parece justo, ¿no? No, pregunta, yo si quieres te traduzco, porque lo que preguntaba era qué medidas concretas se pueden adoptar tanto desde el punto de vista del sector cultural, que era la pregunta yo creo donde más ponías el foco, para mejorar la situación del artista, como desde el punto de vista legal, si hay que introducir modificaciones, que te contesto muy rápido a esto. Yo creo hay veces que tenemos ya los instrumentos de protección del derecho y otra cosa de una protección adecuada y garantista, y otra cosa es si los utilizamos bien o los utilizamos en demasía por lo que antes denominaba hiperreacción. Lo que yo sí creo, por ejemplo, es que hay determinados delitos, me refiero al ámbito penal, que están siendo sobreutilizados por la sociedad civil, generalmente además mejor organizada que los artistas individuales que se ven sometidos a interposición de querellas por asociaciones o fundaciones organizadas y pensadas en hacer un seguimiento, podríamos decir, de este tipo, que están formulados en términos excesivamente genéricos y que incluso habría que plantearse si deben mantenerse en el Código Penal. Y en concreto me refiero al delito de ofensa de sentimientos religiosos. Lo que no quiere decir que no defienda hasta el extremo la libertad, ejercicio de cada uno de su religión y la libertad religiosa, pero son dos planos diferentes. Entonces, desde la perspectiva más cultural o desde una perspectiva también filosófica o de la teoría de la estética y del arte, que tú eres profesor, si os ocurre, ¿tenéis alguna sugerencia? ¿Respuestas? No, la verdad. Yo creo que habría que montar un comando de acosadores a los que denuncian, ¿no? Igual que ellos están organizados, habría que hacer una especie de ONG, ¿no? De acosadores sin fronteras o algo así. Porque es lo que decíais, ¿quién denuncia al denunciante? ¿Quién denuncia al palizas? Claro, si los palizas se organizan y establecen un lobby de pesados... Pero esa es la autocensura. Primero, todo ese trasvase y, entiendo yo, impacto que también tiene desde una perspectiva psicológica y sociológica. Porque, ¿qué nos está pasando? Leía yo el otro día en un artículo escrito por dos autores, cuyo nombre preciso no recuerdo y por lo tanto no os lo puedo citar, habían hecho un estudio de las críticas a películas que se hacen en Internet Movie Database, perdonad esta castellanización, IMDb, ¿vale? En concreto con Portero de noche, que establece una relación bastante fuerte e intensa entre una víctima del Holocausto nazi y el que fue su torturador. Entonces, comentaban cómo, curiosamente, las críticas de los inicios, a raíz de la proyección de la película, se centraban en un tipo de aspectos quizá más artísticos o también psicológicos, pero eran, según nos íbamos acercando a nuestros años, es decir, al 2020, etcétera, las críticas eran mucho más duras y muchísimo menos, podríamos decir, tolerantes con esa película. Por eso digo, acción colectiva, claro que se necesita una acción colectiva que en principio tiene que partir de saber que estamos ante un ejercicio de un derecho fundamental, pero yo entiendo que para un artista que de repente te denuncian a ti sola o a Eugenio Merino solo, la fortaleza de reacción no es lo mismo, y esa es la base del efecto disuasorio, precisamente esa.
Aquí ya es un poco los artistas los que se tienen que movilizar, si tienen que tener algún tipo de organizaciones, acudir desde luego a profesionales y también, y lo digo aquí, confiar en la labor judicial, porque en su mayoría los jueces ponderan bien y absuelven o archivan. Es decir, tampoco hay que tener un alarmismo. El alarmismo está en la base. Ese discurso de lo políticamente correcto al que aludía Concha nos está haciendo ser personas que empezamos a carecer de que tenemos un sentimiento, tenemos todo sentido crítico y capacidad de elección. No lo olvidemos. Puedo decidir no ver algo que me va a perturbar, porque la libertad de expresión y la libertad de creación artística protegen también lo que perturba, lo que choca. Bueno, y es que es una, yo creo, de las funciones del arte. No provocar por provocar, pero evidentemente si pones de manifiesto otras visiones del mundo, generalmente vas a chocar con lo ya preestablecido. Entonces es lógico que se produzca esa fricción, a veces buscada. Pero yo lo que también quería decir es que... ¿Te ibas a hablar, Concha? Eso es lo que te iba a decir. Sí, perdón. Que sí, yo confío en los jueces, pero los jueces tienen ideología. Pero como y decían antes, todos tenemos Sí, ideología. pero en su función de jueces deberían dejar la ideología un poco atrás para actuar. Yo cuando en una cosa, voy a poner un ejemplo muy tonto, en mis clases en la universidad, cuando yo enseñaba, yo no enseñaba solo lo que me gustaba. Evidentemente. Enseñaba lo que debía de enseñar, y dejaba mis gustos personales. Entonces yo creo que un juez debería dejar su ideología personal y juzgar equitativamente, que en general lo hacen. Yo creo que en general, y aquí no es que pero esté también siendo hay que apuntar ese corporativista, hecho. No, hay que sí, apuntar también ese. Hay que apuntarlo, pero eso pasa en todo, también por en supuesto. cadenas de televisión que deciden si te van a comprar el guión o no te lo van a comprar, porque, ojo, estamos entrando, esos son otros contextos limitadores. Cuando tu guión no te lo van a comprar, si tocas un tema que de repente se ha vuelto espinoso. Mi pregunta es, y esto realmente no es jurídico, es ¿por qué este tema se ha vuelto espinoso de repente? ¿No tendríamos que tener una mayor capacidad de penetración de discursos que no son los nuestros? ¿O es que las redes en las que todos acabamos creando esos corpúsculos de aquello que sigue nuestro pensamiento nos impiden ver otras cosas? No sé, yo aquí esto es para reflexionar, lo digo, pero a nivel... Perdona, Charo. Yo estoy muy preocupada por el relato único, al decir lo que estás diciendo. Cada vez ese relato único está más estrecho, hay menos opciones a otro relato. Y sí es alarmante cómo el derecho a la libertad de expresión, ya no solo creación, que creación y expresión, está entredicho. No nos lo queremos creer, pero está por todo lo que ha explicado él, en cómo nos informan, en que nos sobreinforman. Yo sí lo veo mal, ¿sabes? Y lo he, desde la gente menos conectada con el mundo del arte o de la creación hasta los que están creando. Hay miedo y el derecho a la libertad de expresión es más importante de lo que nos creemos, porque es que nos dominan en todo, o sea, parte de ahí hay muchas más otras cosas. Y hay unos poderes que están tomando mucha fuerza y hay una intención clara, política, a donde nos están dirigiendo. Y eso lo estamos viendo. Y aquí empezó con mi caso, yo pensé que debía ser una cosa política, había elecciones y de ahí saltó más. Y casi no me lo creía lo que estaban armando por cuestiones políticas. Pero obviamente fue a más y está yendo a más. Entonces yo creo que hay que tomárselo muy en serio. Desde luego. Muy, muy en serio. No estamos hablando desde Concha, que habla de la autocensura, de vamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué nos autocensuramos? Hasta esa autocensura está muy impuesta también. Nos creemos, bueno, yo que soy muy prudente, no, yo no me meto en eso, no. Es que nos están provocando que seamos así. Perdona que me llaman ya la atención, entre comillas, la hora. Porque estaríamos aquí 1000 horas. Pero yo voy a dar una visión positiva de último minuto. Estamos aquí, ¿no? Se han organizado unas jornadas que están mezclando a muchísima gente y que están poniendo el foco en un momento en el que creo yo también que es necesario. Así que muchísimas gracias, Charo, Concha, Jordi, muchísimas gracias a todo el público aquí y el que está allá y desde luego a la Fundación Aveiras, como ya he dicho antes. Muchas gracias y buenas tardes.